Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago. En Santiago capítulo 5, versículo 16. Y hermanos, seguimos en la dependencia de Dios, quinta parte. Y le he puesto como subtítulo: sanando la iglesia, hermanos. Le he puesto como subtítulo: sanando la iglesia. ¿Sanando la iglesia? Bueno, vamos a desarrollarlo. La semana pasada, hermanos, hablábamos de una restauración. Hablábamos de la enfermedad, pero también hablábamos de la enfermedad espiritual, en donde nosotros teníamos que ser restaurados. Y terminamos con un versículo muy importante, hermanos, un versículo muy importante que está en Hebreos. Y hermanos, nosotros debemos de entender que cada uno debe de recibir y de entender y no decir, le está hablando a fulano, le está hablando a sutano. Debemos de entender que la Escritura nos está hablando a cada uno en especial. No nada más, bueno, le está hablando a Eli, o le está hablando a Humberto, le está hablando a fulano. No. Cada uno debe de tomar lo que necesita, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura es una espada que penetre su corazón. No diga que penetre el corazón del otro. No, que penetre su corazón. Y hermano, ¿por qué le he puesto sanando la iglesia? Venimos hablando desde un contexto, hermanos, en donde está implicada la congregación. Dice, ¿verdad? ¿Estaba usted contento? ¿Hay alguno de vosotros está contento? Cante alabanzas. ¿Está alguno de entre ustedes triste? Ore a Dios, ¿verdad? Y venimos hablando, y Santiago viene hablándole a la congregación grandemente. Y también está hablando a la congregación respecto a la enfermedad, hermanos, y también respecto a la sanación. Pero todo tiene que ver dentro de la congregación, hermanos. ¿Sí? Es individual y también dentro de la comunión con Dios. Y el versículo 16 dice, hermanos, de la siguiente manera. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios, en este día, que tú nos bendices y nos ayudas siempre a salir adelante. Padre, bendice nuestras vidas y que tú nos enseñes a través de tu palabra y de la Escritura. Mi Dios, solamente queremos honrarte, queremos glorificarte y que tú, Señor, mi Dios, nos ayudes a vivir una vida santa y plena delante de ti. Mi Dios, queremos pedirte que tú, Señor, te quedes al control de este mensaje. Y que cada uno de nosotros pongamos diligencia, Señor, a la honra de tu palabra, Señor. Pedimos, mi Dios, que aunque los niños, Señor, nos distraigan, tú, Señor, nos esfuerces para poner atención. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, ¿alguien se acuerda con qué versículo de Hebreos terminamos la semana pasada? 12:15. ¿Y alguien me puede decir qué dice ese versículo del 12:15? Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dios disciplina a los que le aman. No. ¿Sí? ¿Qué dice? A ver, Josué, venga de ahí. Y era bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando algunas
armadura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hablábamos que una persona amargada contamina a los demás. Ese es un hecho. Y fíjese, Santiago dice en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Qué raro es Santiago, ¿verdad? Qué raro. Habla de una cosa y luego nos cambia la jugada, hermanos. Pero sigue hablando del mismo tema. ¿Se fija usted en ese versículo? Hablábamos la semana pasada del versículo 15. Dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Estamos hablando de la oración de fe. Y el Señor lo levantará. Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Verdad? Y hablábamos de esa restauración. Y hablábamos del peligro de la raíz de amargura. Y hablábamos que la raíz de amargura se manifiesta, ¿por qué? Por pecados no confesados de su carácter, hermano. Hablábamos el odio, la falta del perdón, el rencor, el estar en contra de. Siempre eso, hermano, va a provocar una raíz de amargura dentro de usted. Déjeme decirle, y usted no va a poder evitar contaminar a los demás. Óigalo bien, usted no va a poder evitar contaminar a los que están alrededor de usted. ¿Lo cree? Es una verdad. Usted no puede evitar contaminar a los que están alrededor de usted. Y Santiago en el versículo 16 nos da la clave tan importante que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hermanos, es necesario que para sanar la iglesia o su persona tiene que haber una confrontación. Tiene que haber una confrontación. ¿De qué estamos hablando con la confrontación? Hermanos, la palabra confesaos es una palabra griega que es exomologeo. Y esto significa una confesión pública de pecados. También significa reconocer extremadamente o totalmente. Eso significa la palabra confesaos, hermanos. ¿Qué está diciendo Santiago, pues? Hay problemas entre la congregación. Déjeme decirle que el mayor problema de las congregaciones enfermas es la desunión dentro de ella. Y la desunión dentro de ella son los pleitos entre los hermanos. Y los pleitos entre los hermanos se dan por el odio, por falta del perdón, por falta de esto y todo lo que acabamos de decir. Hermano, usted se afecta principalmente y afecta a la congregación. Y Santiago nos exhorta, hermanos, a confesar nuestras faltas. Todos somos aquí inmaduros, ¿o no? Todos vamos aprendiendo, ¿o no? Y tenemos que aprender este principio muy importante que no existe en otras iglesias. ¿Por qué iglesias de sana doctrina, hermanos, también no llevan a cabo esto? La confrontación. Nadie quiere llevar a cabo una confrontación, hermanos. Nadie. Y las iglesias de sana doctrina encapsulan todo en su tradicionalismo. Y las otras iglesias bueno, Dios obrará. Y sí, yo creo que Dios obra. Pero es necesario, hermanos, confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Versículo 16, al terminar, antes del punto, dice: para que seáis sanados, hermanos. ¿Por qué sanados? ¿Estamos enfermos? Bueno, las iglesias sufren hoy en día por eso.
por la falta de confrontación en las ofensas, hermanos. Necesitamos exageradamente usar el término de Santiago. Confrontación, hermanos. Confesar, hermanos. ¿Sí? Vuestras ofensas. La palabra ofensas, hermanos, es un término griego que significa dar un paso en falso, cometer un error, infracción y distorsión de la rectitud de la verdad. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos cometido un error? ¿Cuántos de nosotros no hemos falseado la verdad y la rectitud hacia otra persona? Si usted no lo ha hecho, déjeme felicitarlo, pero todos lo hemos hecho. Aquí nadie puede decir yo no. Todos hemos hecho esto. Y hemos fallado, y hemos insultado, y hemos hablado, y hemos roto las relaciones dentro de la iglesia, pero hermanos, nunca queremos restaurarlas. ¿Sí? Debemos de confesar que hemos fallado, hermanos. Ahora, hay otro término ahí que dice unos a otros. Esta palabra está en un sentido acusativo, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Quiere decir que tiene que ser recíproco, hermanos. Pero vamos a ir desarrollando bien esta enseñanza. Primero, hermanos, confesar nuestros pecados, confesar nuestras faltas, confesar nuestros errores. ¿Hacia quién? Hacia los demás, hermanos. Hay varios puntos sobre esta enseñanza, sobre este versículo. Uno es el muy conocido por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que este pasaje está hablando de las personas que se confiesan ante el sacerdote, por el solo hecho de decir confesaos vuestros pecados. ¿Sí? Pero yo creo que no está hablando de eso porque dice unos a otros. ¿Sí? Pero hay una enseñanza más, hermanos, que es la que usaban Juan Wesley, ¿cómo se llama su grupo del Juan Wesley? Los presbiterianos, no, metodistas. Juan Wesley usaba en este pasaje, y Juan Wesley usaba a la semana, o realizaba en la semana, varios cultos en donde cada uno de sus congregantes confesaba sus pecados públicamente. Pero ¿saben qué? Ese es el término griego que usa Santiago. Ese es el término griego que usa Santiago. Confesaos públicamente. ¿Seríamos capaces, hermanos, de levantarnos en un servicio y decirle al hermano ofendido, o al que tú ofendiste, o que te ofendió: hermano, perdóname porque tengo un resentimiento contigo porque tú me ofendiste? ¿Podríamos hacerlo? Tendríamos que hacerlo, pero sin embargo nunca lo veo. Nunca en mi vida en la iglesia nunca lo veo, nunca lo he visto. Y sé que hay problemas. Pero sin embargo, el método de Wesley es algo muy bíblico, pero también se necesita ser muy sabio para hacerlo. ¿Por qué? Porque
Porque si se levanta aquí uno confesando su pecado contra otro, siempre hay personas muy inmaduras, hermanos. Y ese puede ser algo más perjudicial. Pero alguien que lo quiera hacer, que lo haga, hermanos. Eso es lo que dice Santiago. Si alguien lo quiere hacer, hágalo. ¿Sí? Y hermanos, hay otro aspecto, otro comentario al respecto de confesaos. Por ejemplo, William Barclay en su comentario dice que hay dos formas aquí: una confesión ante Dios y una confesión ante el hermano ofendido. ¿Por qué? Porque el pecado del rencor, el pecado de la falta de perdón, el pecado de la raíz de amargura, ¿saben que crea una barrera? Primeramente hacia Dios y después una barrera hacia su hermano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo el amor? El amor de Dios viene de Él hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. Cuando lo hacemos de diferente manera, con el rencor y la falta de perdón, pues hay una barrera que no sube y hay una barrera que no va hacia allá. Entonces eso entorpece las relaciones dentro de la iglesia, hermanos. Entonces, hermanos, el punto es confesar a Dios y confesar al hermano que ha sido ofendido. Es muy importante, hermanos, que nosotros reconozcamos nuestras faltas delante de Dios y delante del hermano que hemos ofendido. Y si te ofendió el hermano y tienes esa falta de perdón o esa falta de traer las cosas hacia él, hermano, tienes que entender que eso va a poner un obstáculo en tu vida y va a enfermar la iglesia. La va a enfermar tarde que temprano. Hermano, yo he visto en las iglesias, he visto estas manifestaciones y créanmelo, las iglesias sufren, hermanos, sufren por completo, porque ninguno quiere reconocer su falta, ninguno quiere reconocer que la regó, ninguno quiere confrontar también a quien lo ofendió. Hermanos, debemos de hacerlo. Debemos de confesar nuestras faltas. Hati, me ofendiste. ¿Sabes qué? Estoy sintiendo odio por ti, por lo que me hiciste. Hermanos, es algo bien sencillo, pero es bien difícil. Es bien difícil. Se ve fácil, ¿verdad? Decirlo, pero es bien difícil, hermanos. Pero el consejo de Santiago es: ve y hazlo, confiésalo, hermano. Confiesa tus faltas delante de esa persona, hermano. ¿Sí? Porque no seamos partícipes de la contaminación en la iglesia. ¿Por qué? Vamos a ahondar. ¿Por qué este tipo de actitudes pueden contaminar la iglesia? Lo dije la semana pasada. Y Humberto decía también un punto muy importante. Porque esto es como un cáncer que se riega. ¿Sí? Y miren, supongamos a Hati y a mi persona. Hati me ofendió y yo estoy ofendido. ¿Sí? Entonces, como Hati me ofendió y yo estoy ofendido, ahora voy a David y le digo: ¿sabes qué? Fulano me ofendió. Y después voy a ir a otra persona y le voy a decir lo mismo. Y voy a ir a otra persona y le voy a decir lo mismo. Y voy con otra persona y le voy a decir lo mismo. ¿Qué va a pasar, hermanos? Problemas.
problemas en contra de una persona que solamente se puede solucionar fácilmente, pero nosotros no la complicamos más. Y a pesar de saber Biblia, hermanos, hay muchos ejemplos, hermanos, que no voy a decir, de personas que conocemos aquí, Humberto, ¿verdad?, que no los voy a decir, que son un ejemplo clarísimo. Pero no los voy a decir, mejor lo voy a ilustrar así, hermanos. Cuando pecamos, hay una separación entre Dios y nosotros, ¿sí o no? Y cuando el pecado es doble, hay una separación completamente. Debemos de reflexionar en esto, hermanos. Cada quien en su persona debe de reflexionar en esto. Y también tiene que ver por toda la iglesia. Usted, si odia a una persona, si usted tiene rencor hacia otra persona, y si usted tiene algo contra otra persona, es mejor que se sane, hermano. ¿O le gusta vivir separado de Dios? ¿Cómo ve? ¿Le gusta vivir separado de Dios? Que usted se levante en la mañana a orar y su oración no pase, que no pase del techo, que venga al culto y alabe y escuche, pero que todo sea inútil por no confesar nuestros rencores, nuestros cosas, las malas cosas. Pero hermanos, nosotros tiene que haber una confrontación primeramente. Una confrontación porque Dios te va a confrontar, hermano, sinceramente, y es un hecho, Dios te va a confrontar tarde que temprano con la Biblia, hermano, o con algo, con una enfermedad, hermano, como veníamos diciendo. Y estábamos diciendo la semana pasada que la raíz de amargura provoca ¿cuántas enfermedades, Humberto? Muchísimas, hermano. Así es que usted sabe, o se reconcilia o sufra las enfermedades que le van a venir. ¿Sí? Ese es un hecho, hermano. Aquí no lo podemos quitar. ¿Sí? Por eso tenemos que tener una confrontación primero con nosotros mismos. Estoy mal. Dios nos va a confrontar. Y hermanos, tenemos que recibir esa confrontación de parte de Dios. Y luego, hermanos, ir con el hermano con el que tenemos problemas, o con el que a lo mejor me ofendió, o a lo mejor ni siquiera sabe que lo ofendió, pero ahí está contra esa persona. Pero si no existe la confrontación, hermanos, sinceramente, ya agarré esa palabra, sinceramente, pero si no existe esa confrontación, nunca nos vamos a dar cuenta de nuestra situación. Nunca se va a dar cuenta de que usted está mal. ¿Sabe por qué? Porque siempre dice, él me ofendió, que venga él que él venga a disculparse conmigo. ¿Sabes qué estás haciendo cuando haces eso? Empieza un rencor dentro de ti. ¿Sí? Que venga a disculparse conmigo. Yo ni siquiera lo ofendí, que venga. No, hermano, ya está mal aquel y ya estás mal tú. Pero no, como somos mexicanos y decimos, yo soy, mí que vengan a disculparse conmigo, si no, no. No, hermano, tenemos que reconocerlo y tenemos que confrontar. Y me refiero a confrontar, es a confesar nuestras faltas.
Tal vez usted no se levante aquí en el servicio y diga: pues yo ofendí al hermano fulano, o yo estoy odiando al hermano porque me ofendió tal día. Tal vez no se levante aquí, pero lo puede hacer personalmente. O no se puede hacer personalmente. Porque si usted deja que pase lo que Hebreos 12:15 dice, va a traer una grande devastación a la iglesia. ¿Sí? Vas a traer una grande devastación. Fuerte, hermano, fuerte. Y eso va a ser un problema. Un cáncer, hermano, se corre y ya no se detiene. Aunque le den quimioterapia, aunque le den todo lo que le den, ese cáncer no se va a detener hasta no terminar con esa persona. Y si nosotros somos conscientes y a lo mejor no estamos en esa situación, evitemos esa situación para no contaminar la comunión dentro de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Ahora bien, con la confrontación, hermanos, tenemos que vivir una reconciliación. Tenemos que pasar a una reconciliación. ¿Sí? Una reconciliación, hermano, es muy importante. ¿Sí? Nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Y a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Estábamos separados de Dios y éramos enemigos de Dios, en contra de Dios. Éramos parte del maligno, como decía Humberto hace rato. Pero Dios nos ha reconciliado y nos ha hecho su amigo, sus hijos. Y a nosotros se nos dio ese ministerio de la reconciliación. Piense esto. Si a usted se le dio el ministerio de la reconciliación, ¿cómo pues se puede parar ante una persona para llevarle ese mensaje de reconciliación si usted no entiende que tiene que reconciliarse con su hermano? ¿Qué le parece? ¿Cómo vamos a ponernos en el tablero o personalmente a predicar la reconciliación cuando yo estoy irreconciliado con un hermano? Hermanos, esto métanselo bien en sus orejitas y en su cabecita, hermanos. ¿Sí? Métaselo bien en su cabecita. ¿Por qué? Debemos, para la reconciliación, hermanos, primero debemos de reconocer nuestro pecado delante de la persona o reconocer lo que está pasando dentro de nosotros. ¿Sí? Debemos de reconocerlo. Segundo, el arrepentimiento es muy importante. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Alguien me puede decir qué es el arrepentimiento? Cambiar la dirección, dice nuestro hermana Heather. Claro, es dar la vuelta, pero un poco más, como voy a decir, es cambiar tu forma de pensar respecto a algo. Ahora bien, otro más. Pensar. Ahora, si pensabas de una manera, debes de pensar como Dios piensa. Ese es darle la vuelta a tus pensamientos. Pero claro, es muy importante arrepentimiento. Y hermanos, si después del arrepentimiento viene el perdón. Viene el perdón. Y si la falta de perdón en su vida está, lo va a lastimar. Una persona que no perdona, hermanos, es traer a la persona que le ofendió con usted
Aquí arriba, mire, aquí, en su misma cabecita, aquí está. Aquí está esa persona. Y siempre estás con esa persona. Aquí la traes, hermano. Es como si la trajeras contigo. Aunque vivas separado de aquí a Calera, aquí está esa persona. Aquí la llevas. Por la falta del perdón, aquí la llevas. Y nomás estás dando vueltas en la misma persona. En la misma y en la misma y en la misma. Y hermano, eso debe de parar. Y eso significa perdón, hermanos, significa desatar, hermanos. No es desatar bendición, no es desatar todos. No, hermanos, es dejar libre a aquella persona. Si la traes aquí, con el perdón lo que haces es, Dios rompe esas maldades, ese hilo de maldad, hermanos. Y ya te alivias, hermano. Pero como no hay perdón, seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Y es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque no queremos perdonar. Y el perdón, hermano, te va a llevar a la confesión. Y eso es una reconciliación. ¿Me van siguiendo, hermanos? Eso te va a llevar a una reconciliación. Pero déjame decirte una cosa muy importante. Cuando uno está dispuesto a perdonar, perdonar es sinónimo de olvidar. Perdonar es sinónimo de olvidar. ¿Sí? Porque no es si te perdono. Ya sabemos mucho esta terminología de te perdono, pero no te me acerques. Te perdono, pero de lejos. Hermanos, perdonar es olvidar y empezar una vez más. Vamos a Lucas 17:4, hermanos. Lucas 17:4. Voy a leer desde el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos, por los que vienen, hay de aquel por quien vienen, Mejor les fuera que se atasen en el cuello una piedra de molino y se arrojaren al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volverá a ti diciendo: me arrepiento, perdóname. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces necesitamos perdonar? ¿Quién dijo por ahí un versículo? 70 veces 7. Pero ¿qué dice? No hay límite, hermano. Porque dice, si 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdóname. Si desde que naciste de nuevo, desde que entendiste la enseñanza del perdón, hasta que te mueras, hermano, cuéntale, es más de 70 veces 7. Mucho más. Pero tenemos que aprender a perdonar, hermanos. Y el perdón, el olvidar, te va a llevar a reconocer y a estar con esa persona y decirle perdóname. Creo
que estaba odiándote, hermano. Perdóname porque creo que estaba surgiendo un rencor en mi corazón hacia ti. Perdóname. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? Pero si tú no perdonas, entorpeces tu relación con Dios y retorpeces toda tu vida cristiana. Todo lo entorpeces en tu vida cristiana. Todo. Si no perdonas. Dice Mateo 5:23. ¿Qué dice Mateo 5:23, hermanos? Si alguien tiene algo contra ti, tú vas a llevar tu ofrenda. Exactamente. 5:23. 5. ¿Ya estamos ahí? Fíjense bien. Vamos a verlo desde el versículo 21, que es solo un contexto hasta el 26. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matere será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, y no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Hermano, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo con esta escritura? Nuestro Señor Jesucristo usa el ejemplo de la ofrenda. Si tú dejas tu ofrenda cuando tienes un problema con tu hermano, tu ofrenda no sirve de nada. Aunque des lo mayor, no sirve de nada. Pero dejemos la ofrenda. ¿Qué te parece cuando vas a orar y vienes a la presencia de Dios? Es inútil. ¿Qué pasa cuando vienes al servicio y tienes algo contra tu hermano? Es inútil, hermano. No te vas a edificar. Va a entorpecer tu vida cristiana. No va a haber crecimiento. Necesitamos usar de madurez, hermanos, y de entender bien estos detalles. ¿Por qué? Porque toda tu vida cristiana es un todo. No nada más es la ofrenda, es toda tu vida. Y si tú manifiestas lo que hemos dicho hasta ahorita, debes de arrepentirte y debes de reconciliarte con Dios y debes de reconciliarte con tu hermano. ¿Sí? Y hermano, empezar a caminar en Dios una vez más. A caminar en Dios una vez más, con más sabiduría, hermano. Con más sabiduría. ¿Sí? Entendiendo la debilidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entendiendo la debilidad de cada uno de nosotros. Debemos de emprender una vez más el camino con sabiduría. ¿Sí? ¿Cómo con sabiduría, hermanos? Bueno, hacer lo contrario que te llevó al problema. Hacer lo contrario lo que te llevó al rencor, a la falta del perdón. Hacer lo contrario y hacerlo más bíblicamente. ¿Sí? Pero
nadie quiere hacer esto, hermanos. Y cuando nadie quiere hacer esto, nomás dice, nos vemos y ya me voy. Porque así somos. Pero eso no es lo correcto. Debemos de enfrentar, aún si yo la regué. Debemos de enfrentar si tú la regaste. Debemos de enfrentarlo mutuamente, hermanos. Por eso dice unos a otros, hermanos. ¿Verdad? No es no me voy a arrepentir y ahí nos vemos. No, y ya me voy. No, es enfrentarlo, y si lo puedes enfrentar, qué bueno. Y hermanos, hemos hablado mucho de Mateo 18:15, de los pasos de la restauración de una relación. ¿Sí o no lo hemos hablado mucho, hermanos? Otra vez, métaselo en su cabecita. Vamos a Mateo 18 una vez más, por si no se le grabó. Vamos a Mateo 18 por si no se le grabó, hermanos. ¿Qué dice Mateo 18:15, hermanos? ¿Qué se debe de hacer? Ya lo hemos visto muchas veces, y una vez más para que se nos meta muy bien en nuestra cabeza. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice Santiago? Confesaos vuestras ofensas. ¿Sí? Si alguien peca contra ti, es lo mismo que dice Santiago. ¿Sí? Pero nuestro Señor Jesucristo dice algo no contrario, sino da un paso más antes que Santiago. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. A lo mejor Santiago también estaba pensando en esto, hermanos. Ve y repréndele tú solo. Si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 3 testigos conste toda palabra. Ahora lleva otro para testiguar. 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora bien, el último es la autoridad, hermanos. Con autoridad lo que se decida, eso será. Y hermano, el último paso es lo que dice Santiago en confesaos. Porque es muy sencillo, hermano. Es más fácil confesarlo personalmente, o si no entiende, con otra persona, y reconciliar la relación, reconciliar el asunto. Pero muchos llegamos hasta el tercer paso, donde tenemos que hacerlo públicamente. Pero ni siquiera queremos hacerlo, hermanos. Nunca queremos hacer estos pasos, hermano. Nunca. Siempre nos olvidamos, hermanos, de lo que tenemos que hacer como cristianos, hermanos. Siempre nos olvidamos. Y hermanos, regresamos a Santiago. Vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros para que seáis sanados. Hermanos, estemos dispuestos a ser humildes siempre. ¿Qué tiene que ver la humildad? Sí, hermano. Tenemos que ser humildes, de poder humillarte delante de tu hermano, pero primero delante de Dios. ¿Cuál es el pasaje que Arturo leía? El de Filipenses 2, pero ahorita lo vamos a leer.
Hermanos, cuando llegamos a este punto de Santiago, en donde confesamos nuestros pecados y nuestros malos procederes con las demás personas, dice Santiago, orad unos por otros. Esta frase, hermanos, es importante. La palabra orar es una frase que significa desear y orar a Dios. Unos por. Este es un término solo, unos por, ¿sí? Orar unos por significa en lugar tuyo, estar en lugar tuyo, en el sentido de actuación a favor de o por amor de, superior a. Ahora, ¿qué está diciendo Santiago? Cuando tú decides confrontar y reconciliar, debe de haber la humillación de aceptarlo y de orar unos por otros. Y ahí en verdadmente sabemos si en verdadmente tienes un corazón sincero para perdonar. De orar unos por otros. De suplicar a Dios unos por otros. Pero necesitamos esa humildad, hermanos. Y la palabra y la frase que dice para que sean sanados, sencillamente es sanar. En dos formas, hermano, físicamente y espiritualmente. Esa palabra comprende dos cosas, físicamente y espiritualmente. ¿Sí? Cuando tú estás decidido y te humillas y confrontas y te reconcilias, hermano, perdonas y todo lo que hemos dicho, estás dispuesto a orar por tu hermano y que tu hermano ore por ti. Y ahí mismo tú reconoces que has fallado y le pides a Dios restauración, ¿verdad? Restauración para tu hermano. Y viceversa, hermanos. Pero necesitamos ser humildes, hermano. Necesitamos ser humildes. Filipenses 2. Vamos a Filipenses 2 una vez más. Para que lo tengamos muy fresco en nuestra cabecita, hermanos. Filipenses 2. ¿Y por qué Filipenses 2, hermano? ¿Sabían que en la carta a los Filipenses hay un problema entre dos mujeres? ¿Sí sabían? En el contexto es un problema entre dos mujeres. Y el apóstol Pablo les anuncia lo siguiente, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando hay problemas entre personas, hermanos, nunca se piensa la misma cosa. Siempre estamos luchando, uno contra el otro y otro contra el otro. ¿Sí? Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Miren, el último versículo, la palabra confiese, es la misma que usa Santiago, confesar públicamente. Y hermano, necesitamos aprender humildad siempre en nosotros. Hermano, menguar y decir, está bien, yo reconozco que la regué. Ok, hermano, yo reconozco, sí te ofendí. Hermano, no te he perdonado como Dios quiere. Hermano, no he hecho lo debido ante Dios. Pero ¿qué pasa cuando ya tiene mucho tiempo ese rencor? Y la persona a la que tiene rencor ni siquiera sabe el problema. ¿Qué podemos hacer ahí, hermanos? ¿Olvidamos? ¿Lo dejamos? ¿O lo confrontamos? ¿Qué hacer? ¿Dejarlo o confrontarlo? ¿Qué podemos hacer? Si estás con el ánimo de confrontarlo, velo y hazlo con humildad, hermano. ¿Sí? Hazlo con humildad. Pero si ya no eres, ya dices, no, es que no puedo. ¿Qué tenemos que hacer? Olvídalo. Y el mejor consejo es tráelo a la cruz, hermano. ¿No puedes? Ok, dile a Dios. Órale, ahí está Dios. Si tú no tienes, si ya tiene mucho tiempo, pasa por alto, hermano. Si no puedes pasar por alto y quieres confrontar, confróntalo. Pero si no quieres confrontarlo, llévalo a la cruz y dile a Dios, perdóname, Dios, y restaura lo que he perdido en mi comunión contigo. Hermanos, siempre debemos de acordarnos de la humildad, hermanos. Y hermanos, otra cosa, nunca nos olvidemos del amor de Dios. Primera de Corintios 13, hermanos. Primera a los Corintios capítulo 13. Pude haber citado, ¿verdad? Un nuevo mandamiento los doy, que se amen unos a otros, porque en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Pero ¿qué les parece si mejor vemos lo que es la expresión del amor? Es la cruz del Calvario, pero también el versículo 13 nos habla del amor. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1, de primera a los Corintios 13: si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 4. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando yo era niño, hablaba como niño,
Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando tú entiendes lo que es el amor, hermano, tú entiendes el amor que Cristo quiere que demuestres a tu hermano. Pero si tú no entiendes lo que es el amor, déjame decirte que está faltando fruto en ti. Cuando tú no entiendes qué es el amor, está faltando fruto en ti. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. ¿Qué posición ocupa en Gálatas el amor? El número 1. ¿No? ¿No ocupa el 1? Sí. Y para un cristiano, hermanos, que no demuestre el amor, quiere decir que su crecimiento ha sido nada, hermano. Nada. Nada, nada, nada. Es el primero, hermanos. Cristo nos demostró el amor, ¿o no? Sí. Y es ese amor que nosotros debemos de tener, el de 1 Corintios 13. Todo lo que dice del amor, hermanos, va en contra de lo que nosotros pensamos. Porque el hombre es rencoroso, porque el hombre busca lo suyo, porque el hombre busca lo propio, porque el hombre así se comporta, al contrario de las virtudes del amor. El hombre no es sufrido, el hombre no es benigno, el hombre siempre tiene envidia, el hombre siempre es jactancioso, el hombre siempre se envanece, el hombre siempre hace lo indebido y el hombre siempre busca lo suyo, se irrita y guarda rencor y se goza en la injusticia y no le gusta la verdad. Eso es el hombre, hermano. Pero el hombre que ha sido restaurado por Dios demuestra el fruto del amor. ¿O no, hermanos? ¿No lo demuestra? Lo tiene que demostrar. Pero hermanos, yo tengo casi 15 años en la iglesia y hermanos, es bien poco, hermanos, cristianos que demuestran el amor. Sí te lo demuestran cuando son amigos, pero cuando hay un roce, se pierde el amor, hermano. ¿Qué pasó ahí? ¿Era genuino el amor o qué? ¿Por qué siempre pasa eso? No debemos de sentir eso, hermanos. Debemos de recordar ese amor. Gálatas 5:13, hermanos. Gálatas 5:13. Fíjense cómo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos amor los unos a los otros, porque toda la ley está en esta sola palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. El apóstol invita a los Gálatas al amor, porque ese es el cumplimiento de la ley.
Pero el versículo 15 me llama mucho la atención, hermanos, porque dice: pero si os mordéis y coméis unos a otros. ¿Saben qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, si hay algún roce en donde te estás comiendo a alguien, pónganse muy listos en este. Si te estás comiendo a alguien y a cada ratito te estás comiendo a alguien, ten mucho cuidado, hermano, porque dice después de la coma: mirad también no os consumáis unos a otros. Está diciendo: no se destruyan unos a otros. Eso significa esa palabra, consumáis, destruir. Pero sin embargo se nos ha olvidado el amor. Sin embargo se nos ha olvidado el mandamiento de Dios. Y nos estamos comiendo unos a otros, pero déjenme decirle que nos estamos destruyendo unos a otros. Así es, hermanos. Esto es lo que se vive hoy en día en las iglesias, hermanos. Se están destruyendo unos a otros. Eso es. Se destruyen unos a otros, hermanos. ¿Cómo ven, hermanos? En vez de reconocer su falta, ir y confesaos y decir: hermano, te he ofendido, perdóname. Y hermano, cuando tú haces eso, reconoces tu falta y oras por tu hermano y oran mutuamente los dos, viene un resultado grandísimo. Hermanos, viene una sanación de tu cuerpo y una sanación espiritual. Viene esas dos sanaciones. A lo mejor estabas sufriendo por no perdonar. Cuando tú haces eso, Dios sana tu corazón. Dios sana tu relación con aquella persona. Pero también sana tu espiritualidad, hermano. Pero necesitamos hacerlo para poder ser sanados. Necesitamos hacerlo para que Dios cure esas heridas. Pero si no lo hacemos, nunca vamos a sanar. Santiago dice: orar unos por otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Este es un principio que tenemos que aprender. Este es un principio que debemos de entender grandemente. A lo mejor no estás en esa condición, pero como somos frágiles y débiles, podemos caer en esa situación. Es mejor que lo entiendas ahorita y que caigas en el error. Es mejor que te humilles para que Dios te exalte, hermano. Y es mejor reconocer nuestro pecado. Y así, hermanos, todas las enfermedades que te causa el rencor, la falta de perdón y la raíz de amargura, Dios las puede sanar. Y si tú no lo quieres, sigue sufriendo y sigue sufriendo, hermanos. Hay muchos ejemplos de personas que están derrotadas en el Evangelio. Todo por no querer perdonar. Todo por no reconocer esas faltas. Yo tengo un testimonio vivo y es mi esposa.
Yo trabajé con ella en este detalle. Le fue difícil, hermanos, difícil. Pero sin embargo, Dios obró. Y fueron dos cosas. Restauró la amistad con aquella persona y restauró su corazón Dios. Ese fue un ejemplo vivo en mi vida. Y batallé, hermanos. Y batallé. Y yo sé que Dios obró en su vida. Pero ese es un vivo ejemplo de lo que puede pasar con nosotros si nos descuidamos. Yo le decía, perdona, las lágrimas se le salían. No, tienes que perdonar. Se le salían las lágrimas, hermanos. No, 5 segundos, minutos, donde le era duro a ella perdonar. Porque era una persona muy allegada a ella desde niña. Y sin embargo Dios le dio la victoria. Y se restauró todo, hermanos. Dios obró en su vida. Aprende, hermano, y evita complicaciones. Apégate a lo de Dios, hermano. Apégate a Dios y Dios te va a sanar. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Te pido que tú nos bendigas y nos ayudes, y que nos ayudes a reconocer nuestra vida, nuestras faltas, las ofensas que le hacemos a los hermanos, todo lo que hacemos indebidamente. Te pedimos perdón si hemos fallado, y te pedimos que tú nos ayudes a restaurar, Señor, toda la comunión con personas que hemos estado separados, mi Dios. Pedimos, mi Dios, que tú nos guíes, que tú nos ayudes y que tú nos fortalezcas. Te lo pido, mi Dios, que tú nos ayudes a vivir una vida santa y una vida en victoria, Padre. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza y te doy todo el poder y la majestad, Padre, a ti. Restaura nuestro corazón y ayúdanos a entender lo que tú nos hablas en tu palabra. En el nombre de poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.